Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar hoy la videoconferencia de cálculo integral, la número 3. Bueno, antes de empezar, me acabo de comentar la profe Francia que se nos cruza en media hora la videoconferencia de cálculo diferencial, perdón, cálculo integral con la clase de física. Entonces, muchachos, vamos a correr la videoconferencia de los miércoles media horita antes, a las 6 de la tarde, para que termine a las 7:30 y ustedes puedan empezar pues a tiempo con la profe. Dime, William. ¿No puedes? ¿Muy tempranito? Ay, ya ves cómo hacemos. Entonces, o la otra sería, de pronto el lunes no queda como ningún problema con ninguna otra materia, ¿cierto? Entonces el lunes está programada de 1:30, pero pues ahí miro si puedo dar 2 horas, y la de hoy hagamos una videoconferencia no de 1:30, sino de 1 hora, o por mucho 1:15, para que no lleguen tarde a la clase de física. Porque, muchachos, pues por experiencia uno como profesor sabe que cuando entran tarde, pues quedan perdidos. No, como profesor, y pues uno también ya fue estudiante, uno cuando llega tarde a la clase ya queda perdido y no coge como las cosas tan rápido como empezando el proceso. ¿Listo? Entonces, pues ya que vamos acá, William, te voy a pedir un favor, que contigo tengo más confianza que ya has entrado, te conozco bastante del semestre anterior. Tú vas a ser como el que nos va a llevar el tiempo. Entonces la idea es acabar a las 7:30, 7:45 por tarde, para que no se pase. Entonces a las 7:20, por favor me pones un mensaje o pones el pitico ahí para yo ya saber que tengo que redondear la idea y terminar. ¿Listo? Entonces vas a ayudarme hoy con el tiempo. Bueno, entonces muchachos, vamos a empezar nuestra videoconferencia, ya como les dije en la clase del lunes, con nuestros primeros casos de integración. Yo preparé hoy los 2 primeros casos de integración. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pues ya afortunadamente no tenemos como que correr tanto por lo que corrimos todas las fechas una semana. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una tabla de integrales indefinidas de aquí en adelante. Esas tablas de integrales indefinidas son las que podemos tomar como integrales inmediatas, que son las que vamos a usar para los métodos de integración. Ya cuando aparezcan integrales diferentes a cualquiera de estas que están en esta tabla, esas ya nos toca trabajarlas usando los métodos de integración, porque pues no son, como su nombre lo dice, no son integrales inmediatas. Entonces ese conjunto de integrales que están en las hojas del Stewart al final, que son como 100, pues no todas son inmediatas, sino que salen de un trabajo de integración, que es el que vamos a aprender. Estas que están acá sí son inmediatas. Las voy a numerar, sobre todo la primera, esta de acá y esta como segunda, porque estas integrales no son realmente fórmulas, sino reglas que se van a cumplir para cualquier tipo de integral, no importa si es una función trigonométrica o exponencial o polinómica. Ya de acá para abajo, estas de acá sí son fórmulas, porque esas sí solo funcionan para la función que nos están mostrando. Entonces, la 1 y la 2 realmente son reglas. Estas funcionan para todo tipo de funciones. Y de los chulitos, sí ya son fórmulas. Entonces, vamos a empezar con la primera. Les voy a recordar el teorema fundamental del cálculo parte 1 y teorema fundamental del cálculo parte 2 que se dijo en la clase anterior del lunes. ¿Qué es lo importante realmente de estas dos formas?
Las dos nos están diciendo, el teorema fundamental del cálculo, tanto la primera forma de expresarlo como la segunda, nos están dando una idea clave, y es que yo siempre voy a poder encontrar la antiderivada de una función que sea continua, siempre y cuando esta función de acá o esta función de acá sea continua, yo voy a poder encontrar la antiderivada, que es la misma integral. Ahora, que la pueda encontrar fácilmente, pues eso ya es más complejo, ¿no? Hay algunas que se pueden encontrar de manera inmediata y otras a través de métodos de integración. Y hay otras que ni siquiera con métodos de integración, por eso ustedes van a ver más adelante una materia que se llama métodos numéricos, que es con métodos de aproximación. Entonces aquí lo importante de este teorema fundamental del cálculo es que nos garantiza encontrar una antiderivada si la función a la que le estamos hallando la antiderivada es continua. Bueno, me preguntan aquí en la sala cómo se sabe que es continua. Recuerden que cuando estuvimos en las clases de cálculo diferencial, bien sea conmigo, que la mayoría estuvieron conmigo, o con otro profesor, nosotros sacamos que una función es continua si cumplía dos condiciones. Entonces recordemos las condiciones de continuidad. La primera es que el límite aplicado a la función en un punto dado, llamémoslo x sub 0, de la función, exista, sea igual a un valor L que está en los reales. Y el segundo, que la imagen en ese punto de la función donde yo estoy hallando el límite sea igual a ese valor del límite. Si esas dos condiciones se cumplen, la función es continua. Aquí, como todavía no vamos a evaluar para un punto dado, o sea, este teorema fundamental del cálculo parte 2, había que darlo acá porque pues en el programa está, pero este lo vamos a retomar en el segundo corte porque es para a trabajar las aplicaciones de áreas bajo la curva. Aquí solamente vamos a trabajar la parte abstracta, que es encontrar la antiderivada. Ya la evaluación es mucho más sencillo. Entonces, como no vamos a trabajar para unos puntos dados, sino en general para toda la función es continua si para cualquier punto que pertenezca al dominio de la función podemos garantizar que el límite existe, es igual a un valor, y además la imagen en cualquier punto de la función es igual a ese límite encontrado. Eso es una función continua. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando la integral sea de una función continua, siempre vamos a poder encontrar una antiderivada. El problema es, pues, ¿cómo lo vamos a encontrar? Hay unas que son inmediatas, súper sencillas, pero hay otras que no. ¿Listo? Bueno, antes de empezar con la regla de sustitución, voy a agregar una nueva página. Y aquí voy a pegar una fotico de unas que son inmediatas. Voy a poner unas que son inmediatas. Repasando del curso anterior de cálculo integral. Los que lo vieron conmigo o con el profe Velosa, pues no van a tener problema en cuanto a recordar estas. De pronto hasta se acuerdan de las respuestas porque trabajamos, con el profe Velosa trabajamos los mismos talleres. Entonces, por ejemplo, estas son inmediatas. Algunos dirán, pero bueno, no son idénticas a ninguna de la lista que la profesora puso. ¿Sí? No son idénticas. Pero haciéndoles un cambio de lenguaje o un maquillaje, que yo le llamo, las podemos volver inmediatas. Entonces, por ejemplo, esta, en vez de tenerla en ese lenguaje, yo la voy a escribir de un mejor lenguaje. Los que están en el semestre anterior conmigo, recuerdan que yo les decía que cuando aparecían raíces de cualquier tipo, raíces enésimas, no tienen que ser raíces cuadradas, trabajáramos el lenguaje de los exponentes. Entonces, en vez de escribir raíz de x, vamos a escribir x a la 1/2 de x. Y entonces esa la podemos trabajar, vamos a hacer el producto. 1 por x a la 1/2 quedaría pues x a la 1/2. Menos, dice acá,
X por X a la 1/2 quedaría, como las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, 1 más 1/2 sería 3/2. Todo por la integral de X. Y mire que ahora sí va a ser inmediata. Entonces, me voy a devolver acá. Vamos a aplicar esta regla, la regla número 2. Nos dice que si hay sumas, bueno, eso es con suma o con resta, ¿sí? Bueno, aunque los puros dicen no hay resta, es suma de valores negativos, pero bueno, nos entendemos. Si hay sumas o restas, yo puedo separar las integrales y sacar cada integral por aparte. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a sacar integral de X a la 1/2, siempre hay que poner el diferencial con respecto a X, menos integral de X a la 3/2, siempre hay que poner el diferencial con respecto a X. Y acá ya podemos aplicar alguna ahora sí de las fórmulas que tenemos. Entonces me devuelvo. Esta es de la forma, le voy a poner aquí rojo, integral de X a la n, porque la variable está en la base y el exponente es un número. Nos dice, vamos a subirle un grado al exponente y ese grado que le subimos al exponente se lo ponemos en el denominador y le agregamos una constante. Porque recuerden que la antiderivada realmente no es una antiderivada, es una familia de funciones. Entonces esto me daría, esta de acá, X a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, ¿cierto? Más, llamemos que para una constante, le voy a poner constante 1 porque es para la primera función. Para la segunda función la voy a poner con azulito, entonces es la misma fórmula de derivación, X a la 3/2 más 1, abajo también 3/2 más 1, más una constante. La constante de esa vendría a ser, digamos que la constante 2. Ahora, la primerita, entonces nos queda X, 1/2 más 1, es 3/2 sobre 3/2. Menos, voy a irme con el azulito, esto es X, 3/2, o sea, ya resolví esta, voy a resolver ahora esta. Ya les digo que hacemos con las constantes. 3/2 más 1, entonces 3/2 más 1 me da 1 en medios es 2/2, ¿no? Quedaría 5/2 sobre 5/2. Y ahora lo voy a poner con fucsia, perdón. Esta constante 1 más la constante 2, pues la suma de dos constantes me da una constante y además pertenecen realmente, esas dos integrales pertenecen a una sola integral. Entonces digo más la constante. Entonces de aquí en adelante no vamos a usar constante 1, constante 2, constante 3 cuando partimos integrales en varias integrales. Resolvemos las integrales y al final ponemos una sola constante, puesto que la suma de varias constantes pues me va a dar una sola. Y ya ahora sí, para entregar una respuesta, pues organizamos mejor el lenguaje. Entonces, aquí podemos aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces nos quedaría 2 por X a la 3/2 sobre 3 menos 2 por X a la 5/2 sobre 5 más una constante. Bueno, a algunos les gusta usar el lenguaje de las raíces, entonces también la respuesta se puede escribir en este lenguaje. 2/3, X a la 3/2 es raíz cuadrada de X a la 3, menos 2/5, X a la 5/2 es raíz cuadrada de X a la 5 más C. Estas dos respuestas son equivalentes, es simplemente un cambio de lenguaje. ¿Cuál cambio de lenguaje le hice? Voy a recordar acá las propiedades de los exponentes, que era raíz enésima de a la m, eso es a, si lo quiero en forma de exponentes, a la m sobre m. ¿Sí? Hasta ahí es como un repasito del último tema.
Bueno, pero realmente la mayoría de integraciones no son de este tipo que simplemente haga las multiplicaciones, haga las divisiones, cámbiele un poquito el lenguaje y sale. La mayoría no son de este tipo inmediatas, sino que toca aplicarles algún método. Entonces vamos a empezar con el primer método que lo vimos el año pasado al terminar, que se llama regla de la sustitución. Aquí está la regla de la sustitución y dice lo siguiente. Dice, si U es igual a G de X, es una función derivable cuyo rango es un intervalo I. Quiere decir que se está dando en un intervalo en los reales. Y F es continua. ¿Listo? Sobre I. Entonces, como ya nos dijeron que F es continua, se supone que voy a encontrar la derivada. Entonces me dicen que la integral de F de G de X, de G' de X es igual a la integral de F de U. Entonces, vamos a entender qué es la regla de la sustitución, el concepto, y luego vamos a trabajar. ¿Sí? Porque de pronto en antiderivada yo no les expliqué de dónde era que salía esa regla de sustitución. Les dije, eso se hace así, la sacamos. Acá, pues como es el curso de cálculo integral, primero sí quiero que sepamos de dónde sale esa reglita. Entonces vamos a recordar la regla de la cadena que vimos. Nos dicen, vamos a hallar la derivada de F de G de X. Entonces en cálculo diferencial, ¿qué le decía? Eso es derivada de la función externa, por eso F es la que lleva primeramente, voy a ponerla acá, el prima, de G de X. Mire que cuando yo derivo la función externa, la interna no sufre ningún cambio. Por ahora sí la derivada de la función interna. Entonces aquí estamos recordando. Recordamos regla de la cadena. Y ahora entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa regla de la cadena a lo que nos dice la regla de la sustitución? Entonces, primeramente, vamos a reemplazar F, esta F chiquitica, por F' mayúscula, que es la función externa. Entonces, miren, la integral que nos mostraban y dice integral de F de G de X por G' de X es igual a la integral de F de U. Esto es lo que nos plantea el teorema de la regla de sustitución o cambio de variable. Este es el planteamiento de la regla de sustitución. O también se le llama cambio de variable. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable o sustitución con lo que se dijo anteriormente. Entonces yo voy a decir que U va a ser G de X. Voy a llamar a U G de X. Entonces a partir de la ecuación 3, ecuación 1, 2, esta es la 3, vamos a hacer lo siguiente. No escribo bien ese 3. Entonces, a esa ecuación, aquí dice F pequeñita, dijimos que la íbamos a reemplazar por la F', la F' mayúscula significa la derivada de la función externa. ¿Sí ven acá? De G de X, la dejamos por ahí, por G' de X. Entonces ya me quedó esta parte reemplazada por ese F'. Eso es igual a que, por el teorema fundamental del cálculo, esto tiene que tener una antiderivada, que es F de G de X más una constante C. Pero G de X dijimos que iba a ser U. Entonces, F de U más C. ¿Sí? Y eso es la misma integral de, recuerden que esta F pequeñita, que es la que nos plantean, dijimos que iba a ser la F mayúscula con su derivada. Esa es la integral de F' de U, la antiderivada, o sea, esta de acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la integral de F' de G de X, de G de X de X es igual a F de G de X, porque aunque aquí está la respuesta oculta, no podemos dejar la respuesta en términos de U. ¿Por qué? Pues porque la función no la plantearon en términos de X,
Entonces quedaría f de g de x más c. Esa es la razón de los cambios de variable que se hacían en el último tema del curso de cálculo diferencial. Entonces aquí se entiende de dónde salió la regla de la sustitución. Ahora, ya entendiendo de dónde es que salió la regla de la sustitución, que realmente sale de la regla de la cadena, vamos a aplicarlo a ejemplos concretos. Entonces yo cogí unos de nuestro libro guía, que es el cálculo de Stewart. Dice acá, encuentre x al cubo por coseno de x a la 4 más 2. Esto, vamos allá, esta integral. No vamos a leer de ahí para abajo. De acuerdo a, bueno, de pronto ayúdenme un poquito los que estuvieron el año pasado conmigo. De acuerdo a lo que vimos el año pasado conmigo, yo les di unos tips para encontrar cuál sería la U en el cambio de variable o sustitución. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo puede uno adivinar cuál sería la posible U? A ver si algunos se acuerdan. Bueno, la posible U, yo les había dicho, primero busquen la función que esté interna. Es la posible U. Y luego que busquen la función que es interna, igual eso no nos garantiza que sea la posible U. Mire si es la función más compleja. Entonces, miramos acá. Aquí hay dos funciones realmente. X al cubo y la función coseno. Entonces yo miro, x al cubo es una función que no es compleja, que es sencillita. La función coseno también es sencilla, pero en este caso se nos hace compleja porque tiene un argumento mucho más elaborado. No es coseno de x, es coseno de ¿quién? De x a la 4 más 2. Este es bien elaborado y está dentro de la función, es la función interna. Mire que esta es una forma de encontrar la regla de la sustitución. Si entendimos de dónde salió, si viene de la regla de la cadena, la función externa se multiplica por la función, la derivada de la función interna. Mire, la función interna está acá y está acá. Entonces, ese es como la guía para poder encontrar quién va a ser nuestro cambio de variable, quién va a ser este U. Voy a retirar este y lo voy a poner con azulito. Este U, que estaba acá, dice U es G de X, pero miren que G de X está en nuestro teorema planteado, vuelvo y lo pongo acá, como la función interna, está dentro de otra función. Entonces, por eso es que U, dice acá el libro, haga a U X a la 4 más 2. Realmente más que porque es la función más compleja, es la función interna. U es igual a X a la 4 más 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a ir aquí escribiendo. Ya sabemos que U es igual a X a la 4 más 2. Por lo que explicaban acá, dice que la regla de la cadena se multiplica por la derivada. Voy a sombrear más este chulito. Se multiplica por la derivada interna. Entonces, ya también bien sabiendo quién es U, tengo que saber quién es la derivada de U. La derivada de U sería derivada de X a la 4, 4X a la 3. Más derivada de 2, derivada de una constante 0. Y esto lo derivé con respecto a X, ¿cierto? Entonces escribamos mejor derivada de U es igual a 4X al cubo de X. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a manejar. Esto y esto. Por eso, siempre hay que sacar quién es U y vas a ver quién es U, quién es de U. ¿Listo? Ahora, eso vamos a mirar cómo lo ponemos acá. Dice que esto debe estar en consonancia con nuestra integral. Entonces miren acá, pónganme cuidado aquí.
x al cubo de x es muy parecido a este de u, ¿cierto? Salvo por quién, por 4. Entonces este de u no me sirve así como está, entonces voy a quitarle acá ese rectángulo porque todavía no me sirve. Tengo que poderlo reemplazar acá. Entonces quedaría más bien de u cuartos es igual a x al cubo de x. Y este sí me sirve. Este es el que aplican acá. X al cubo de x, que voy a escribir de u cuartos o un cuarto de u. Entonces, ¿qué me queda? Me queda coseno de la función interna, que es u, porque es x a la 4 más 2, coseno de u, menos, por, se me corrió el lápiz, por un cuarto de u. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí podemos aplicar las reglas. Este un cuarto es una constante. Nosotros sabemos por reglas de la derivada que si yo tengo, mire la primera, que es una regla, una constante por una función, yo saco la constante e integro la función. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Saco un cuarto y digo integral de coseno de u de u. Eso es una inmediata. Por fórmulas tenemos que la integral de coseno, miren acá, aquí está en este chulito que estoy marcando con azul, la integral de coseno de x es seno de x. Entonces, como aquí dice integral de coseno de u, sería seno de u, por un cuarto que está por fuera más c. Ahora, esta no puede ser la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la respuesta? Simple y sencillamente, muchachos, porque a mí lo que me plantearon no está en términos de u, está en términos de x. Entonces, para poner la respuesta, vuelvo y reemplazo el valor o lo que significa u. Entonces me queda un cuarto seno de u que era x a la 4 más 2 más c. Entonces, esta sí sería la respuesta. Recuerden que siempre hay que poner ese más c porque significa que es una familia de funciones. ¿Hasta ahí, muchachos, estamos? ¿O hay alguno que tiene dudas de cómo se aplica la regla de sustitución? Y está el tipcito, ¿cierto? Siempre, pues digamos, a mí no me gusta usar siempre porque las matemáticas tienen varios matices, pero digamos que el llamado a hacer u, el que le está diciendo usted a gritos, escójame a mí como u, es la función que está interna, que está dentro de la otra función. Entonces, miremos aquí dice, evalúe raíz cuadrada de 2x más 1 de x, vamos a sacar la integral indefinida. Aquí tenemos dos funciones. Johan, antes de seguir con el ejemplo 2, Johan me hace una pregunta. ¿Y el x a la 3 desaparece? No, no es que desaparezca, sino que recuerden que usted para poder integrar, miren acá tiene, debe quedar f de una función interna, o sea, f de u, ¿cierto? Por la derivada de esa función interna de x. Y resulta que x al cubo de x, voy a ponerlo con verde para volverlo a mostrar, x al cubo de x resultó ser esa función interna y derivada, esa derivada de la función interna, porque este x al cubo de x que está acá es el resultado de derivar
esa función interna. ¿Por qué? Porque x a la 4 más 2, que era la función interna, aquí se derivó. ¿Qué pasó? Que originalmente nos dio en el segundo renglón 4x al cubo de x, pero lo que yo tenía en la integral iba sin 4, entonces ese 4, como es una constante, lo paso a dividir para que ahora sí me quede tal cual en el lenguaje que está en la integral que me pusieron. ¿Sí? Ahora sí, Johan, o todavía no. Exacto. Nada desaparece. Todo es una sustitución. Usted tiene que cambiar u en la función y tiene que esa derivada cambiarla en la función. Pero eso implica que usted haga unos movimientos. Por ejemplo, acá el movimiento que era, tenía x al cubo de x, está multiplicando, lo que pasa es que estaban lejos. Yo tenía aquí un 4 que me sobraba, pues lo que está, le aplico el inverso, que es pasarlo a dividir, quedaría de u cuartos es igual a x al cubo de x, y eso fue lo que se sustituyó, por eso es que me dio acá un cuarto de u. ¿Listo? Vamos a ver con este segundo si queda todavía más claro. Entonces, evalúen la raíz cuadrada de 2x más 1. Tenemos ahí dos funciones, la función raíz cuadrada y la función del polinomio 2x más 1. La más interna, pues es la que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, la llamada a ser u es 2x más 1, ¿cierto? Y ahora hay que sacar la derivada de u. Siempre que yo tenga u, tengo que sacar la derivada de u. Y resulta que la derivada de u es 2. 2 siempre hay que poner con respecto a quién. A la derecha derivamos con respecto a x, entonces 2 de x. Resulta que aquí, en nuestra ecuación, voy a hacer acá un paréntesis, la integral de la raíz de 2x más 1, aquí tengo solamente un de x. Aquí ya llevo esto así, integral de la raíz de u, pero tiene que quedar todo en términos de 1, puede ser de x. Y tengo de u es igual a 2 de x, necesito que sea solamente el de x. Ese 2 que me estorba, lo paso a dividir al otro lado para poder despejar que es de x. Entonces de x termina siendo un medio de u. ¿Hasta ahí está claro? ¿Cómo pasé de u igual a 2 de x a de x es igual a un medio de u? Simplemente. ¿Listo? Entonces, de x, ¿qué viene a ser? De x viene a ser por un medio de u. ¿Sí? Entonces, aquí quedó explicado por qué pasa esto. Ahora lo que les había dicho. Como usted tiene una raíz cuadrada, que les aconsejé el año pasado y que les volví a aconsejar esto, cámbienle el lenguaje, no lo escriba como raíz cuadrada, sino como exponente. Entonces, esto realmente vendría a ser la integral, un medio, como es una constante, la puedo sacar de la integral, un medio de u elevado a la un medio de u. Y ahora sí puedo integrar, ¿por qué? Porque la integral está de manera inmediata, en una forma inmediata, y además está toda en términos de u, porque por eso se llama cambio de variable y sustitución. No puede quedar un pedazo en términos de u y el otro pedazo en términos de x. Entonces, ya teniendo esta forma, ahora sí puedo integrar. Dejo el un medio por fuera, que multiplica a la integración. U a la un medio, eso es aplicar, a ver, me devuelvo por acá, esta, la de la potencia, eso es x a la n, entonces quedaría x a la n más 1 sobre n más 1. Nos devolvemos donde estamos, acá. Entonces, un medio más 1 es 3 medios, y por eso en el denominador queda 3 medios más c. Y aquí se aplica producto de extremos sobre producto de medios, se cancela el 2 con este 2, queda
En el denominador 3 queda 1/3 por u a la 3 medios más c. Y para la respuesta, recordemos que la función no me la pusieron en términos de u, sino de x. Entonces queda 1/3 igual, aquí dice u a la 3 medios, pero u, ¿qué es? 2x más 1. Toca reemplazarlo, elevado a la 3 medios más c. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Yo tengo otro ejemplito por si nos perdemos. Pero, por ejemplo, ahí ese ejercicio. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces vamos a otro ejercicio. Para seguir reforzando. Regla de la sustitución. Entonces, dice, encuentre la integral de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Ahí como que a gritos nos están diciendo cuál es, ¿cierto? Ahí la llamada a ser cuál sería la función que está interna, una entre la otra. Pues x no, porque la está en el numerador, está solita, está libre, digámoslo así. Pero ¿cuál no está libre? ¿Cuál? Ajá, la de abajo. La de abajo, 1 menos 4x al cuadrado, es la que no está libre porque está dentro de nuestra raíz. Esa no está libre. Entonces, por eso es que es la llamada a ser u. Luego que yo planteé u, hay que plantear de u, hay que derivar. Entonces, derivada de 1, 0. Derivada de menos 4x al cuadrado, entonces quedaría derivada de menos 4 que multiplica la derivada de x al cuadrado me da menos 8x al cuadrado de x. Perdón, menos 8x de x. ¿Sí? Ahora, ustedes observan que ahí no aparece ningún menos 8. ¿Qué es lo que aparece? Me aparece el x de x, entonces tengo que hacer un despeje aquí en este de u para que me aparezca el x de x. Entonces simplemente, ¿qué hace uno? Si de u es igual a menos 8x de x, paso a dividir menos 8. Entonces quedaría de u dividido en menos 8. Entonces mejor pongamos el menos en la mitad, menos de u octavos, eso es x de x, que se puede escribir en esta forma o en esta forma. En vez de escribir menos de u sobre 8, pues pongan menos 1 octavo de u. Y ahora sí. Entonces, esto de aquí arriba, ¿cómo quedaría? Integral. X de x es menos 1 octavo de u. Sobre, eso lo voy a poner con fucsia, sobre, como hay sobres aquí debajo, la raíz cuadrada de u. Organizando eso para que quede con una forma fácil de ver, eso es menos 1 octavo, saco la constante y me quedaría de u sobre, no voy a escribir raíz de u, sino de una vez raíz de u se escribe como u elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? Menos 1 octavo integral, como el exponente es 1 medio, yo puedo subir ese exponente al numerador. Eso sería u a la menos 1 medio de u, que es esta notación que está acá. Ahí, ¿qué fue lo que aplicamos? Regla de los exponentes, que también lo vimos en el capítulo en el tercer corte del capítulo de cálculo diferencial. Recuerden que si yo tengo a a la menos n, eso es 1 sobre a a la n, ¿sí? Y ya teniendo eso, evaluamos, quedaría acá
Ya tiene esa forma, menos 1/8 que multiplica a u a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. Más la constante. ¿Y esto a qué sería igual? Menos 1/8 menos 1/2 más 1 me da u a la 1/2, ¿cierto? Sobre 1/2 más c. Aquí se va este 8 con un 2 de abajo y nos quedaría menos 1/4 de u a la 1/2 más c. O también esto sería para la respuesta menos 1/4 raíz cuadrada de u. ¿Quién es u? 1 menos x al cuadrado más c, que es esto mismo de acá. También si quieren pueden dejar 1 menos, ay, me comí el 4, 1 menos 4x al cuadrado, me toca quitar este globito para poder correr, me comí el 4. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, hasta el momento hemos trabajado prácticamente dos fórmulas de este listado, ¿no? La mayoría es con la de potencias, que es la que está en el chulito verde encerrado, y trabajamos una con coseno. Vamos a trabajar una con exponencial, entonces vamos a trabajar esta. La integral de e a la x es e a la x, y eso es obvio porque vimos el semestre pasado que la derivada de e a la x es e a la x. Gracias, Sigifredo. Listo. Entonces, para que no alcanzamos a ver la de qué, la de por partes, pero no importa. El sábado vemos por partes, entonces más bien les voy a dejar, como ustedes normalmente son juiciosos y guardan la bitácora de estas diapositivas, échenle una leidita a la integración por partes, que ahí está. Y el sábado la trabajamos y hacemos ejercicios. ¿Listo? Chicos, si el sábado tienen a la mano el libro de Stewart, mucho mejor para la videoconferencia antes de que se me olvide, porque el sábado vamos a coger Stewart y vamos a hacer los ejercicios que están ahí, tanto por regla de sustitución como por partes. La séptima es la que yo tengo en papel, pero la sexta también sirve. Igual ustedes pueden proponer un ejercicio y me lo dictan y lo trabajamos. A las 5 también. Entre la una y la otra no hay mayor diferencia. Porque igual yo les digo, abran en la unidad tal, entonces ustedes miran la paginación y miramos los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Aquí. Vamos a trabajar con la integral. Entonces, dice e a la 5x. Como esta es una exponencial, la base es un número, que es el número e, y el argumento, es decir, donde estaría la función interna, es el exponente. Por eso es que u viene a ser 5x. Y la derivada de u sería 5 de x. Ahora, si ustedes miran en su integral, no hay un 5 solito como coeficiente por ahí. Entonces nos toca despejar ese 5 para que quede el de x solo. Entonces dx viene a ser un quinto de du. O sea que realmente vamos a trabajar en nuestra sustitución, ese u igual a 5 de x y este de x igual a un quinto de u. Por tanto, ¿qué queda? Entonces, e a la 5x, voy a hacer aquí más bien la transición abajo para que vean, quedaría integral de e
esta 5x queda e a la u. Por dx, la voy a poner con azul, y dx es esta de acá. Por un quinto de 1. No se preocupen por su clase de física, que la profe Francia está acá conmigo y ella va a arrancar tan pronto yo termine. Les da unos 5 minuticos como para que se paren y se tomen algo y ya empiezan. Ay, este lápiz hoy me está saliendo últimamente muy sensible. A ver, un quinto de 1. Y ya entonces, sabiendo que las constantes yo las puedo sacar de la integral, entonces me queda un quinto de integral de e a la u de 1. Y como ya vimos en las integrales, integrales inmediatas, estas son las inmediatas, indefinidas inmediatas, pues la integral de la exponencial es de las más bonitas, ojalá todas nos salieran exponenciales. Integral de e a la x es ella misma. Entonces, les queda integral de e a la u por un quinto. Y como ya sabemos, la respuesta no se puede entregar en términos de u, porque eso no fue lo que nos preguntaron. Entonces, reemplazamos lo que es u, que era 5x, y nos queda un quinto de e a la 5x más c. Esta es la respuesta, muchachos. ¿Listo? Aquí yo puse otro ejemplo, que es la integral de tangente de x, para que ustedes lo lean. No, sí, Johan, todas así en el parcial que le salgan de regla de sustitución. Pero este semestre, pues ya como es integral, y vamos a ver todas las otras técnicas. Si le salen de sustitución, esa es la clave. Entonces, ¿a quién tienen que llamar? A la función interna. Luego tienen que derivarla y luego de que la deriven, mirar cómo cuadran el de x, que es despejar algo. Pero siempre tienen que tener en claro que para poder hacer eso, deben revisar los cambios de lenguaje, que si son raíces cuadradas, pues entonces, o raíces de cualquier índice, cambiarlas a exponenciales. Si están en el denominador, aplicarles este exponencial negativo. Sí, todo ese tipo de cositas que son de matemáticas básicas y de cálculo diferencial que tienen que aplicar acá. ¿Listo? Aquí dice, voy a terminar con que la profe Francia me dijo que todavía está cuadrando las diapositivas en el curso para empezar. Ella ya me avisa, no se preocupe. No están perdiendo su clase todavía de física. Entonces dice, obtenga integral de tangente de x. Entonces, acá si ustedes miran, así en esta forma como está, muchachos, pues a quién voy a llamar u de u. Y no puedo decir, integral de tangente de x es tanto, porque no es una integral inmediata. Miren acá las integrales de las trigonométricas. Tangente de x no es una integral inmediata. Entonces quiere decir, muchachos, que debe haber algo más que hay que hacer antes de la sustitución. Entonces recordamos identidades trigonométricas. Pues esta es la más sencillita, ¿no? Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Aquí empezamos a maquillar, lo que yo digo coloquialmente, maquillar, que es escribir lo mismo, pero con un lenguaje que nos sirva más. Ahora, si miramos acá el tipo que les di de cuál es la función interna, pues no, cada una es independiente. Seno de x no está dentro de coseno de x, ni coseno de x está dentro de seno de x. Pero ¿quién es la llamada a hacer ahí u? Pues como no hay función interna, uno mira cuál es la llamada a hacer u. La de las dos que ponga más problema. Normalmente la que pone más problema es la del denominador,
porque es donde yo corro el riesgo de que al cambiarle algún tipo de valor, si esto fuera una integral, en un punto dado me dé cero, ¿cierto? Entonces, yo voy a quitar ese denominador que es como el que me pone problema. Entonces digo que u es igual a coseno de x. Derivo u, la derivada de u es menos seno de x de x. Y como consecuencia, yo tengo acá una cosita. Miren acá. Integral, voy a volver a escribir seno de x, coseno de x de x. Yo tengo seno de x ya casi, ¿cierto? Mírenlo acá. Pero el problema es el menos, ¿cierto? Entonces ese menos me toca cambiarlo. ¿Cómo hago? Multiplico toda la expresión por menos. Entonces, como u es coseno de x, este sí ya lo pueden cerrar, de u es igual a menos seno de x, multiplico toda la expresión por menos. Entonces, al multiplicar toda la expresión por menos, queda menos por de u, menos de u. Menos por menos de seno de x, queda seno de x de x. Entonces, ahora sí, ya tengo la forma para cambiar. O he escrito de esta manera acá, menos de u. Entonces, ya tengo coseno de x, la pongo con verde, va con esta. Y seno de x va con la azulita. Entonces, ¿eso qué me da? Me da integral de seno de x, como está con azul, la voy a escribir con azul, se cambia por menos de u, sobre integral de coseno de x, eso es u. Y si yo escribo esto así, eso, el menos es como si yo tuviera menos 1, lo puedo sacar de la integral. Menos de u sobre u, o también este lenguaje. Cualquiera de estos dos lenguajes es exactamente lo mismo. Y entonces esa sí es una básica. Me voy a las básicas y empiezo a buscar, mírenla acá. Voy a poner aquí en rojito, este chulito rojo. Si yo tengo 1 sobre x de x, eso es lo mismo que si yo tuviera de x sobre x, eso es igual al logaritmo natural de x más c. Entonces, es como esta. Eso sería igual a menos logaritmo natural más c, logaritmo natural de u más c. Ojo, siempre que el logaritmo nos toca ponerle el valor absoluto, porque acuérdense que los logaritmos solo están definidos para valores positivos. Y eso sería igual a menos logaritmo natural, para poner la respuesta yo lo puedo dejar en términos de u, de coseno de x más c. ¿Listo? O sea, sí, la respuesta acá. Bueno, muchachos, dejamos ahí porque ahora sí ya va a empezar la profe Francia, me está haciendo muecas que ya va a empezar. Entonces, el sábado vamos a seguir trabajando sustitución, un poquito más, si hay dudas, yo pregunto, y arrancamos con integración por partes, que esto sí ya es tema nuevo. Esto de acá debieron haberlo visto en su curso de cálculo diferencial, porque eso es como la ayuda que nos da para cálculo integral, la parte de sustitución. ¿Listo? Y como han visto, estamos repasando mucho integrales. Les voy a subirles en lo de documentos de interés, muchachos, la tablita de integrales que yo les puse el semestre pasado. Se las voy a volver a subir por si alguno de pronto la botó o no la tiene. La de derivadas y la de integrales, para que la tengan presente. Que tengan muy buena noche, que descansen. Y nos vemos el sábado. No olviden, por favor, tener a la mano para el sábado su libro de cálculo de Stewart. Aunque yo voy a poner aquí los ejercicios, pero les ayuda a tener el libro al ladito. ¿De acuerdo?
Que descansen, que tengan buena noche ahora sí.